Doctor Agustín ¿Qué López tal? Munguía, ¿Cómo ¿cómo te estás, va? Jaime? Muy buenas noches. Buenas noches. Eres investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Bueno, el tema que nos ocupa, te agradezco mucho que hayas venido, ya habías venido y habíamos tocado este tema. El tema que nos ocupa hoy es ¿cuál es el futuro de los transgénicos en México y en el mundo? Es decir, ¿qué se puede esperar en esta materia? Desde luego que hay un gran debate, que fue de lo que hablamos en la ocasión anterior, que se ubica, digamos, de manera muy intensa en México en el caso del maíz, pero que en otros países, pues, digamos que la siembra de transgénicos ha trascendido de manera intensa, el caso de, desde luego, los Estados Unidos, en América del Sur, varios países, algunos países europeos. Pero digamos que hasta ahora los productos que se están sembrando están muy limitados en términos de las propiedades que se les han conferido por medio de la modificación genética y se refieren a una propiedad muy importante que es la resistencia a insectos a través de una proteína, lo cual tiene consecuencias ambientales muy positivas. Claro. Y la otra es la resistencia a herbicidas, lo cual tiene enormes ventajas para el productor en términos de aplicar un herbicida que es para el cual la planta que siembra es resistente. ¿Sí? Entonces, Estos no son hay herbicidas problema. E insectos. Así es. ¿Y qué Digamos viene, que la entonces? problemática en este segundo aspecto ha sido el abuso en el uso de los herbicidas. Entonces, por ahí también hay muchos cuestionamientos. No entendí. Es decir, se ha abusado de un agroquímico. Por eso. Parte del cuestionamiento de la agricultura moderna es el Por eso, uso pero intensivo entonces, ahí de... los transgénicos tienen una ventaja enorme. Tienen una ventaja, sí, porque pero... ya evitan el uso del... Porque evitan tener que quitar la hierba. Es decir, la hierba es eliminada con el herbicida y la planta que se está sembrando es resistente al herbicida. El problema es el abuso en el uso de una sustancia química. Ya entendí, se vuelve resistente a ese herbicida. También hay eso. Hay hierbas que están empezando a surgir con resistencia a herbicidas por el uso excesivo. Como Pero, por ejemplo, en el caso del maíz, se vuelve resistente a un determinado herbicida que pueda servir para que la planta florezca. ¿Así es? Es decir, la resistencia se le confiere por la modificación genética. Sí, entiendo. Entonces, esas son las dos cosas. Esas son digamos que las dos propiedades más importantes, las que predominan en los productos que se están sembrando: maíz, soya, algodón, insectos colza, y herbicidas. etcétera. Insectos y herbicidas, en algunos casos las dos. Ajá. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué viene? A Yo ver. creo que es ahí donde está el gran potencial. Es decir, ¿cuáles son los problemas más importantes que enfrenta la agricultura? En primer lugar, es el cambio climático. Es decir, necesitamos plantas que resistan los cambios que está habiendo de temperatura. El incremento en la temperatura promedio ocasiona una caída en el rendimiento de los productos en un mundo en donde lo que se necesita es producir más en la misma cantidad de suelo. Entonces, esa sería una primera, o sea, cambio climático. Plantas que realicen la fotosíntesis de una manera más eficiente, más intensa, plantas que resistan plagas. También hay problemas muy serios de plagas, digamos, de alta agresividad que están sucediendo. El caso en México del limón lo tuvimos el año pasado. La caña de azúcar en el estado de Morelos es un problema por el pulgón amarillo. Y necesitamos, particularmente en México, pero en general en el mundo, plantas resistentes a estas plagas. Y un cuestionamiento, pues, con mucho fundamento que se hace a la agricultura moderna es el uso excesivo de agroquímicos, en particular de fertilizantes. Y en ese sentido destaca un desarrollo de científicos mexicanos encabezados por el doctor Luis Herrera Estrella en CIMESTAB Irapuato, de haber logrado una transformación actualmente en estudio experimental que permite fertilizar a las plantas con una forma de fosfato, digamos que es distinta al fosfato, los fosfatos tradicionales, una forma de fósforo, ¿sí? Que son los fosfitos. Entonces, en vez de utilizar el fosfato tradicional en la agricultura, se utiliza el fosfito.
Esto, digamos, la planta tiene por la modificación genética ahora la propiedad de utilizar al fosfito como fuente de fósforo. ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que la mayor parte de las hierbas no tienen esta capacidad. Entonces, en vez de tener que agregar un agroquímico, un herbicida, al mismo tiempo que se fertiliza con esta forma de fósforo, un fosfito, se evita que las hierbas puedan crecer. Entonces se elimina la necesidad de agregar un herbicida. Básicamente este es un trabajo que se está haciendo Pero ya. me perdí en tu explicación. O sea, la planta va a tener ahora una capacidad de fotosíntesis mejor. No, en este caso específico se refiere, la planta necesita suministro de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Entonces, normalmente esto lo da la fertilización, pero esta fertilización es indiscriminada. Fertilizo a la planta y fertilizo a las hierbas. Y las hierbas malas. ¿Sí? Si yo utilizo una forma de fertilización para el fosfato específica para la planta, entonces el resto de las hierbas ya no pueden fertilizarse. Y esta forma específica es el fosfito, esta forma de fósforo. Realmente va a tener, es un artículo que se publicó en las revistas científicas de más alto prestigio, que se discute actualmente a nivel internacional y que se encuentra a nivel de experimentación. Para que nos expliques más, pero entonces recapitulando, entonces bueno, eran los insectos y los herbicidas, ¿no? Y ahora es el asunto del fosfito, el cambio climático. De plantas resistentes a la sequía y a la temperatura. Y ya no hay un tercer punto, ¿sí? Hay uno que es fundamental. ¿Cuál es? Mejorar la calidad nutrimental de las plantas. Un ejemplo a lo mejor trivial y a lo mejor pues no necesariamente en el sentido de mejorar la nutrición. Hay un problema en la población de deficiencia de gluten. ¿Sí? Hay gente que ya no tolera el gluten. No sé qué es el gluten, nunca he sabido. El gluten es la proteína del trigo. Dicen que es malísimo. Para mucha gente tiene la impresión, yo lo cuestiono un poco, ¿verdad? Creo que hay un problema que viene por otro lado, pero en fin, el caso es que mucha gente se ha vuelto o se considera intolerante al gluten. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede comer nada que tenga gluten, que tenga trigo, que tenga centeno, porque la proteína contiene una fracción que es la que causa esta especie de alergia, ¿sí? Se llama enfermedad celíaca. Bueno, pues es ahora con las nuevas técnicas de modificación genética, es posible quitarle, no se tiene que quitar todo el gluten, sino exclusivamente la fracción que está ocasionando el problema de salud. Entonces puede tener un trigo libre, o sea, listo para los celíacos o a la gente que es intolerante al gluten. Y como eso, cualquier alergia derivada del consumo de una proteína, de una nuez, ¿verdad? Se puede eliminar con una modificación muy precisa. Se habla incluso de edición genómica, edición genética con estas nuevas metodologías. Y dentro de lo mismo, ¿no estaría la posibilidad de hacer una planta, no sé, por ejemplo, el frijol, un frijol más nutritivo en algunos elementos que tuviera para la población? O el mismo bueno, desde el punto de vista de la nutrición, digamos que los productos de los cuales disponemos son suficientes, donde en términos de los nutrimentos básicos. Sí. Donde se dan los problemas es básicamente en la falta de vitaminas y en la falta de minerales. Es ahí en donde se enriquece. Y en efecto, se puede hacer, hay un producto que es una planta modificada genéticamente, que es el arroz, que se conoce como arroz dorado, y que tiene esa característica, una modificación genética que permite al arroz producir caroteno, se vuelve amarillo y se vuelve rico en precursores de vitamina A. Es muy interesante, doctor. Nos quedan como 3 minutos. Vamos entonces al asunto de esta investigación y esta propuesta que se está haciendo en México, que lo comentaste. Sí. El doctor Luis Herrera Estrella y su grupo. Sí, definitivamente en México lo que tenemos es una problemática en términos del paso de las pruebas de laboratorio a la siembra comercial. Y es ahí donde se encuentra actualmente este proyecto. O sea, en laboratorio esto ya funcionó. Sí, falta hacer pruebas en términos, todas las exigencias que la propia ley que el país se ha dado de bioseguridad exigen
para poder llevar una siembra a nivel Por eso, pero comercial. en términos de laboratorio esto ya En está. términos de laboratorio, digamos, sí, Ahí está. esto ahí El está y está experimento ahí está y demostrado funciona. que tiene, y de hecho también hay publicaciones donde esto se ha demostrado en arroz, se ha demostrado en la planta de tabaco, de tal suerte que es una propiedad que no es específica para el maíz, se le puede dar prácticamente a cualquier planta. Ahora, aparte de las aberraciones de lo que pasa en este país, nos comentabas en aquella ocasión, y ahorita lo puedes volver a decir, es que esta experimentación de pasar del laboratorio a lo que podría ser ya el uso, no sé, comercial, no se puede hacer en México porque hay una serie de impedimentos legales. Digamos que la ley establece los mecanismos para hacerlo, pero existe, bueno, está el caso del maíz específicamente, está siendo el caso de la soya, existen, digamos, movimientos ambientalistas que al final de cuentas, independientemente de que la ley lo permita o no lo permita, de que existen los mecanismos, pues hay protestas de tipo social que llevan a Pero jueces la a propia tomar ley, decisiones. se puede hablar de una especie de sobreregulación que esté realmente impidiendo el desarrollo del avance técnico y científico. Bueno, hay una regulación que no se le aplica a ningún otro producto alimentario que se desarrolle y que sea aplicado a los transgénicos desde sus inicios. O sea, si hay alimentos vigilados. No, por eso te pregunto, en el caso de México hay o no una sobreregulación. Tenemos un problema de una ley que está realmente impidiendo el avance de la Digamos ciencia que no es específicamente de la ley, sino es que además de la ley, pues hay una presión de parte de movimientos ambientalistas en contra de todos los transgénicos, porque bueno, puedo considerar que el maíz sea un capítulo aparte, que tenga que hacerse consideraciones muy particulares por nuestra situación de centro de origen, pero es el caso de la soya también, ¿sí? Y entonces ahí entramos en otra dinámica y otra problemática que viene al final de cuentas a resultar en que tampoco en soya podemos utilizar organismos genéticamente modificados. Y no es tanto utilizar los que están, sino que el país, como es el caso de las investigaciones del doctor Herrera Estrella, se dé la posibilidad de utilizar todas estas herramientas para la resolución de nuestros propios problemas. Se nos acabó el tiempo prácticamente, doctor. Si tuvieras que evaluar el nivel de desarrollo de la investigación de la biotecnología en México, de los transgénicos, ¿tú dirías que estamos cómo? Yo creo que estamos con grupos del más alto nivel, compitiendo a nivel internacional, probablemente no suficientes y por lo mismo no atacando una amplia diversidad de problemas que nos agobian y que tienen que ver fundamentalmente con plagas, Aparte de la UNAM, ¿quién más trabaja en esto? Bueno, desde luego, aparte del CIMBESTAB, que son quienes llevan el liderazgo en esto, algunos grupos en la UNAM también, en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, y algunos grupos quizá más pequeños en universidades públicas. Podría mejorar, pero no estamos tan mal, en resumen. Yo creo que sí, en la medida en la que el país apueste en todos sus sectores productivos por esta opción, nos vamos para arriba. Te agradezco mucho. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches, En Contexto. Hasta la próxima semana.